Diga el débil, fuerte soy. Amén. Diga el débil, fuerte soy. Amén. Dígalo. Fuerte soy. En Cristo. En Cristo todo lo podemos. Amén. Esos son los hijos de Dios. Aquellos que declaran victoria. Ahí donde incluso nuestros ojos ven lo contrario, pero nosotros declaramos victoria. Vamos a abrir nuestras Biblias en Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, modo de lectura del 11 al 19. Doy la bienvenida a aquellos que nos visitan, que se sientan como en casa del Señor, que se sientan libres de adorarle, de alabarle. Amén. Vamos a compartir juntos este pasaje que es un poco delicado, es difícil. Es uno de esos pasajes temidos que se encuentra, el que voy a compartir, lo vamos a compartir en el libro de Ezequiel. La semana pasada ustedes me dijeron que yo me equivoqué, en vez de decir Jeremías dije Ezequiel. Y usted dice, bueno, pues prediquemos sobre Ezequiel. Pero no sé si era coincidencia, porque también un hermano me sugirió que leyera un pasaje que es el que yo he leído. Y al leer este pasaje, pues el Señor pues, me ha permitido que pueda traer esta palabra en esta mañana. ¿Vale? Ezequiel 28, capítulo 28, versículo 11 al 19. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Bueno, dice la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolocito, berilo, onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría y a causa de tu esplendor yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Profanaste tu santuario y yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillan sobre ti. Espanto eras y para siempre dejará de ser. Amén. Oremos. Inclina tu rostro, vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, porque nos dirigimos a ti, Señor, porque tú has hecho posible esa comunicación. Tú has creado ese vínculo con nosotros, Dios, y es por tu gracia, por tu amor. Y te estamos muy agradecidos por ello, Señor. Te damos gracias por haber movido nuevamente nuestros corazones para venir aquí en tu casa esta mañana. Gracias, Padre. Gracias por la alabanza, Señor. Gracias por haber estado juntos y alabando tu santo, bendito y glorioso nombre. Gracias, Señor, por esa armonía que tú pones en nuestros corazones. Gracias, Señor, por orar juntos, pero sobre todas las cosas para sentarnos a los pies del Maestro ahora y reconocerte como nuestro Señor y nuestro Dios. Gracias, Señor, porque también tú nos das el pan espiritual que necesitamos para seguir caminando, nuestro carburante espiritual para seguir caminando en este mundo. Por eso te rogamos, Señor, que tú nos ayudes y que tú me ayudes también a mí, Padre, para que puedas poner estas palabras, para ser ese portavoz de tu palabra, Señor, porque no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí
Estamos unidos como un solo pueblo, mi Dios, en tu nombre. Aquí a una voz, Señor, nos unimos para decirte que te amamos, que te queremos. Y queremos, Señor, tener tu dirección. Háblanos, Jesús, porque nosotros estamos dispuestos a escucharte, mi Dios. Danos, Señor, un corazón dispuesto para poder hablar, para poder recibir tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias porque tú permitiste, Señor, que ahora formamos parte de esa maravillosa familia en Cristo. Gracias, Señor, porque todos los méritos son de Él, no son nuestros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, su pueblo dice amén. Amén, amén, gloria a Dios. Amén, amén, amén. Ezequiel es uno de los profetas, considerado profeta mayores. Se considera así no porque sea más grande ni más fuerte ni nada, sino porque él que más, uno de los que más ha escrito. Hay otros también como Isaías, ¿verdad? Y Jeremías. Y la primera parte de este libro que estamos hoy hablando aquí de Ezequiel, específicamente los capítulos del 1 al 24 son profecía contra la nación de Israel, contra Judá y contra Jerusalén, como vamos a ver, o si no lo conocen el pasaje. Pero desde el capítulo 25 al capítulo 39, el enfoque cambia. Ya no son profecía contra Judá y Jerusalén, sino profecía contra las naciones vecinas al pueblo de Dios. Y de manera más particular, lo podemos ver en el capítulo 26 al 28. El enfoque particular es de profecía contra la ciudad de Tiro. De hecho, pueden ver en el versículo 1-2 de ese capítulo 28, dice: vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Y luego en el versículo 12 dice: hijo de hombre, levanta ensechas sobre el rey de Tiro. Ensechas son ocasiones tristes, son situaciones funerarias donde hay tristeza, ¿no? Esta porción que estamos viendo aquí en Ezequiel, en los capítulos 26 al 28, es profecía contra las naciones. Y de manera muy específica, muy particular, son profecía contra Tiro. De ahí que se levanta una pregunta muy controversial entre algunos estudiosos. ¿Trata realmente con la caída de Satanás o con la caída del rey de Tiro? Y esa es la pregunta. Porque es un pasaje muy discutido entre los teólogos, ¿no? Hay un grupo, sobre todo aquellos que son liberales, que entienden que este texto no tiene nada que ver con Satanás, sino que todo tiene que ver con el rey de Tiro. Y de hecho, vamos a ver aquí dos cosas, y espero que queden claros para nosotros. Si es verdad que este texto es una profecía contra el rey de Tiro, pero al mismo tiempo es una gran verdad que en esta profecía contra el rey de Tiro, Dios ha querido incluir la historia de cómo Satanás cayó. Y aunque la profecía va en contra del rey de Tiro, no hay que ser muy experto, muy intelectual para darse cuenta que este lenguaje es demasiado elevado como para referirse a un simple hombre. Lo vamos a ver de una manera detallada. La pregunta es, ¿por qué razón Dios ha querido inspirar a Ezequiel para ubicar esta historia de la caída de Satanás y ponerla dentro de esta profecía contra el rey de Tiro? Espero que al final podamos entender y poder responder a esta pregunta. No solamente eso, sino también ver el ejemplo para que cómo lo podemos nosotros aplicar eso en nuestra vida del día a día de hoy. Vamos a ver dos cosas, como les decía, la caída de Satanás y la enseñanza de la caída de Satanás, que son dos cosas muy distintas. En primer lugar, la caída de Satanás. Hay que hacer una aclaración antes de hacer una exégesis de lo que es la palabra, de lo que incluso este texto debemos distinguir entre la caída de Satanás y la derrota de Satanás. Son dos cosas muy distintas. Y les digo esto porque hay textos en la Biblia que dicen lo siguiente. Por ejemplo, en Lucas 10:18 dice: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y en Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 10, dice ahí que el diablo, el acusador de nuestros hermanos, fue lanzado fuera, que ya no tiene acceso al trono de Dios para venir a acusar. Y algunos entienden que esos dos textos están relacionados con la caída de Satanás, pero cuando
leemos ambos textos, tanto el Lucas como el de Apocalipsis, esa caída de Satanás es la derrota que él experimentó cuando Cristo vino y murió en la cruz por nosotros. De modo que hay que hacer una diferencia entre la caída original de Satanás y la derrota de Satanás. La caída tiene que ver con el momento de la historia cuando este ser, ese querubín, se rebela contra Dios. Y la derrota tiene que ver con aquel momento de la historia cuando el hombre, la semilla de la mujer, le aplastó la cabeza. Amén. Lo humilló hasta el polvo. Y esas son dos cosas muy distintas, aunque relacionadas. ¿Con qué trata Ezequiel 28? Entendemos que trata con la derrota de Satanás en la cruz. Perdón, no con eso es lo que confunde a las personas, no con la derrota de Satanás en la cruz, sino con la caída de Satanás a partir de la creación, del que él fue creado. ¿Y qué nos enseña este texto acerca de Satanás y de su caída al principio de la historia? Aquí hay varias cosas. En primer lugar, este texto nos enseña que Satanás es un ser creado. Amén. No es un ser eterno, no, es un ser creado. Tanto ahí en el versículo 13 como en el versículo 15 aquí afirma esto, ¿no? Veámoslo, dice la última parte del versículo 13. El día que fuiste creado fueron preparados. Y en el 15, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado. No se equivoque con esto, amado hermano. Y Satanás no siempre ha estado ahí. Él ha sido creado. El único que tiene inmortalidad, y a mí además lo dice bien Pablo, ¿no? En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16, es Dios. Es cierto que Satanás es un ser realmente excepcional, único en su género, lo creó Dios, ¿no? Pero no es un ser eterno. En el sentido de la palabra se entiende, ¿verdad? Tuvo un principio, él estuvo en un comienzo, pero solamente Dios es alfa y omega, principio y fin. Amén. Y vuelvo a repetirle, en primer lugar, este texto no enseña que Satanás es un ser creado, no, se enseña que Satanás es un ser creado. Damos evidencia de ello, ¿verdad? En segundo lugar, este texto nos enseña que este ser creado es un ser angelical. Está claro que por el texto de ahí que hemos leído el versículo 13 y versículo 15, que es un ser creado, es un ser creado. Dios ha creado muchos tipos de seres, y lo sabemos y lo podemos escudriñar la palabra, ¿no? Así que la pregunta es, ¿qué tipo de ser es realmente Satanás? Bueno, podemos decir, es un ángel, es un ser angelical, vale, perfecto, es cierto. De hecho, una de las formas en que le describe la palabra, ¿no?, a este ser en este texto es querubín. Querubín protector de alas plegadas, dice, de alas plegadas. Y era muy común describir en aquel momento, en el cercano y antiguo Oriente, a seres angelicales como seres con alas. ¿Se recuerda usted de la visión de Isaías? Él vio serafines, ¿no?, con 6 alas, dice. Este es un ser distinto, pero también con alas. Es un ser angelical, pero hay que seguir profundizando en la palabra, porque si vemos en las Escrituras el testimonio cerca de los ángeles, la Biblia habla de diferentes tipos de ángeles. Por ejemplo, la Biblia habla de serafines. Aquellos seres angelicales se menciona también, lo pueden ver en Isaías capítulo 6. La Biblia habla de querubines. La Biblia habla de seres vivientes. Lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, los capítulos 4, capítulo 5. La pregunta es, ¿Satanás es un ser angelical? Pero, ¿de qué tipo? ¿De qué tipo? Y yo no estoy profundizando en esto, no estoy nombrando este nombre porque nosotros tenemos que conocer la verdad. No glorificamos este nombre, no lo exaltamos, pero sí tenemos que conocer quién es nuestro enemigo. Amén. El texto lo describe de esta manera, en el versículo 14. Tú, querubín protector de las alas plegadas. Así que
simplemente un ser angelical, específicamente como un querubín, dice. ¿Y qué características representa la Biblia acerca de los querubines? La Biblia no dice mucho sobre ello, pero hay algunas informaciones reveladoras acerca de este tema. Por ejemplo, cuando vamos al testimonio bíblico acerca de los querubines, encontraremos los siguientes datos. Número 1, querubín fueron puestos en el Edén para cuidar el acceso al árbol de la vida. Lo hemos visto varias veces, ¿verdad? Lo pueden ver en sus casas, en Génesis capítulo 3, versículo 24 específicamente. De modo que los querubines en Edén, ellos jugaron ahí un papel, un rol protector. Además, la palabra de Dios, la Biblia nos enseña que estos querubines adoraban el patrocinato, ¿no? ¿Se recuerdan del arca del pacto? ¿Se recuerdan? ¿No? Esa caja que contenía, que ponía ahí los 10 mandamientos, ¿no? Los que han estudiado aquí en la universidad hemos tenido formación específica sobre ello, ¿no? Y lo hemos estado recalcando una y otra vez el contenido, cómo estaba el templo, cómo era el propiciatorio, cómo era el altar, cómo era el lugar santo, el lugar santísimo, todas esas cosas, ¿verdad? Pues sí, esa tapa que cubría esa caja se llamaba el propiciatorio. Y adornando esa tapa, ¿no? Había 2 querubines con alas, dice la Biblia, ¿no? Y desplegaban esas alas. Al parecer, esto es como si fuese algo simbólico, como si fuera algo simbólico. Pero los querubines, ellos estaban ahí para proteger ese arca de Dios. Al parecer esos ángeles decoraron esas tapas, representaba como ellos velaban y protegían el arca de Dios. Según el mismo testimonio de la palabra de Dios, por supuesto, ¿no? Querubines son los que sostienen el carro de Dios que desciende a tierra. En 2 Samuel, capítulo 22, versículo 11, ¿no? Y también lo podemos ver en el Salmo 18:10, para aquellos que le gustan tomar nota y estudiar, ¿no? Pues usted dirá, pero ¿en qué quiero llamar la atención? Al menos en estos 2 textos se nos dice que los querubines jugaron un rol muy importante, un rol protector, y al parecer Satanás jugaba ese mismo rol. Antes de su caída, ya que ahí en el versículo 14 lo describe como un querubín protector, literalmente, ¿no? Al parecer Dios lo creó como un querubín. Lo puso en el Edén, ahí estaba, en el huerto de Dios. Y aquí viene la pregunta, ¿y qué hacía este personaje ahí en el Edén? Ahí en el huerto de Dios. Yo sé que hay muchas teorías al respecto, ¿no? Algunos dicen que él, que lo que pasa es que Satanás estaba allí como querubín, que él estaba en el cielo, ¿no? Lo cual yo no creo que determine, o por lo menos la función exacta de lo que estaba haciendo ahí en el huerto. Pero lo que sí dice la palabra es que ellos se rebelaron en contra de Dios. Y ellos, los ángeles que estaban ahí encabezados por Satanás, estaban ahí porque habían sido desechados por Dios, habían sido mandados fuera del cielo. Amén. La verdad que hay personas que tienen muchas teorías sobre este tema, pero hay que pedirles a Dios que nos dé discernimiento. Y cuando uno analiza bien la situación, hace una buena exégesis, uno se da cuenta realmente de qué teoría es la más, o qué teocracia es la más correcta. Y a veces nos cuesta tiempo, pero lo que pasa es que a nosotros no nos gusta usar nuestro tiempo para indagar la verdad. A veces nos es más simple porque la persona que lo dice, uno cree que tiene un muy buen hablar, un buen parecer o lo que sea, y uno pone su confianza en la persona, no en el mensaje sí. Pero que Dios nos libre de caer en esos errores, de no buscar, indagar en su palabra de verdad, de todo corazón, personalmente.
cuando es maldecido Satanás, lo manda al paraíso. Eso no tiene sentido, hermano, no tiene sentido. Ustedes analícenlo y verán que el Señor le va a confirmar que eso no tiene sentido. Dios decide ponerlo de castigo donde ahí estaba Adán y Eva para disfrutar de todo. No puede ser. Lo que sí vemos, ¿no? Porque Él estaba desde el principio, que Él fue creado perfecto, a su imagen y semejanza, de un querubín, por supuesto. Pero fíjese que Adán y Eva no fueron creados como ángeles, fueron creados a la imagen de Dios. Amén. A la imagen de Dios. Había sido creado perfecto también, ¿no? Perfecto. En realidad, la verdad que no tiene teoría, no tiene fundamento esa teoría que nosotros escuchamos errónea, ¿no? Entonces, ¿qué hacía este querubín protector? Como dice la palabra, de alas plegadas ahí en el Edén. En Ezequiel, en el capítulo que hemos estado leyendo, en el versículo 14, capítulo 28, 14, responde. Yo los puse allí, míralo ustedes literalmente. Ezequiel 28, 14. Tú, querubín grande, protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Dicho de otra forma, Satanás no cayó de manera accidental ahí a ese huerto. No es que fue ahí porque es por su voluntad. Dios puso a este querubín en aquel lugar. ¿Y para qué lo puso? Para jugar un rol protector. Un rol protector. La pregunta es, ¿pero proteger de qué? ¿Proteger de qué? Aquí tengo la verdad que decir que no tengo ninguna idea personalmente. ¿No? El texto no nos dice en qué sentido o qué protección entre este querubín podía brindarle ahí a Adán y a Eva. Sobre todo en un mundo donde al principio ahí no había pecado. Así que yo personalmente, hermanos, yo no tengo la respuesta. Pero yo sí le puedo decir, por el texto, que Satanás no estaba en Edén por accidente. No estaba ahí ni por castigo, sino que Dios lo puso allí. Aquel querubín lo puso con una función protectora. ¿Proteger de qué? Una vez más digo, yo no lo sé. No tengo la más mínima idea, pero estaba allí, puesto por Dios. Antes de su caída, y el rol que él tenía era de proteger. Sé que dos cosas van ligadas a esto, ¿no? Y en primer lugar, hemos visto que este fue un ser creado por Dios y que es un ángel, que es un ser angelical, ¿no? Y de manera particular un querubín que tenía un rol protector. Este querubín que fue creado con ese propósito y puesto ahí en el Edén para ser ese tipo de querubín protector. Pero lo que llama la atención, ¿no?, que en este texto, que ahí nos enseña acerca de Satanás, no acerca de este querubín protector, ¿no? Y es que era, por lo que estamos leyendo, por lo que sabemos, cuando Dios lo crea, ¿no? Lo crea realmente una persona muy excepcional, muy especial, ¿no? Mire cómo comienza el texto ahí, en el versículo 12, 28, 12, dice, así el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección. Así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección. Ese ser angelical, este querubín protector, era el sello de la perfección. Wow. ¿Ustedes se imaginan este lenguaje aquí entre nosotros? ¿Qué queríamos decir nosotros cuando si nombramos una persona humana que nosotros conocemos aquí en medio nuestro, ¿no? Que ese es el sello de la perfección, ¿no? A veces cuando nosotros podemos honrar y reconocer la gracia de Dios, el don de Dios sobre un alma viviente como nosotros, ¿no? Nosotros podemos ver la hermosura de Dios, la hermosura de la obra que Dios hace y efectúa en las personas. Y a veces nos asombra ver personas con la gracia de Dios tan grande, ¿no? Personas consagradas completamente
al Señor y cómo Dios les usa de una manera milagrosa, diría yo. Bueno, milagrosa porque es Dios el que hace ese milagro, ¿no? Pero eso es una realidad. Pero fíjese que Dios fue el que dijo que Satanás era el sello de la perfección. Ese lenguaje, un lenguaje de bendición. Ahí envuelto eso. Pero ¿qué significa el sello de la perfección? ¿Qué significa el sello de la perfección? Ahí el mismo texto lo define. Porque agrega lleno de ¿qué? De sabiduría, dice. Y perfecto en hermosura. Este querubín protector no simplemente era sabio y hermoso, según lo que leemos en este texto. Este ser angelical estaba lleno, estaba completo. Esto significa la palabra perfecto, lleno de hermosura y lleno de sabiduría. No solamente un ser creado y punto, no solamente un ser angelical, específicamente un querubín, no solamente creado con un propósito de proteger, y ahí puesto en el Edén. Para eso era además un ser excepcional. Era el sello de la perfección, dice la palabra, es decir, lleno de sabiduría y de hermosura. Y no solamente eso, este texto también nos enseña que este ser angelical, este querubín, era un ser privilegiado. Privilegiado y vemos el por qué, ¿no? Porque con esa autoridad y con esos privilegios que él tenía, en el principio estamos hablando, ¿verdad? En el primer lugar gozaba de autoridad. Ven al versículo 13. Fíjese cómo describe la apariencia y el vestuario de este personaje. Dice, en el Edén estaba, en el huerto de Dios, ahí toda piedra preciosa eran tu vestidura. El rubí, el topacio, como hemos leído, el diamante, el berilio, el jaspe, el zafiro, el oro. La hechura de tu engastes y de tus encajes estaban en ti. El día que fuiste creado fue preparado. En otras palabras, estas piedras preciosas estaban adornando la vestidura de ese ser, de ese querubín. El texto dice que esas piedras preciosas que lo adornaban fueron creadas, dice que fueron creadas para él. Vaya privilegio, ¿no? Sabemos en el texto también que no simplemente lo adoraban, fueron creadas para él. Perdón, los adornaban, fueron creadas para él. ¿Y cuál es el punto al hablar de lo esplendoroso de este vestuario? Bueno, en la antigüedad ustedes saben que los ropajes tenían mucha importancia y indicaba el nivel que una persona ocupaba o el rango que una persona podía tener. El esplendor de estos ropajes parece indicar que este querubín protector, él gozaba de cierta autoridad. Pero fíjense que esa autoridad le había sido dado por Dios. Es Dios quien le dio esa autoridad. Y de hecho eso parece ser confirmado también en el Nuevo Testamento, ¿no? En el libro de Judas se nos habla de unos falsos maestros, unos blasfemos, que comienzan a blasfemar de los demonios. Y veamos Judas 1:8, ¿no? Sin ningún tipo de respeto. Oigan eso por los demonios, dice, mira, Judas 1:8 dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Majestades angelicales hablan de Satanás y de los demonios. Blasfeman, no reconociendo la autoridad que Dios les dio en el principio. ¿Saben qué? Dice el libro aquí de Judas, ¿no? En el versículo que sigue, en el 9, dice que ni siquiera Miguel es un arcángel, ¿sabe? ¿Verdad? ¿Sabe lo que es un arcángel, no? Un jefe entre los ángeles. Esto significa arcángel, ser jefe sobre los ángeles. Dice aquí la palabra que ni siquiera Miguel se atrevió a proferir un juicio de maldición sobre Satanás. La importancia que tenía Satanás, que Dios le había dado, la revelancia que Dios le había dado a este ser, ¿no?
sino que le dijo, el Señor te reprenda, el Señor te reprenda. Aparece este ser angelical, excepcional como hemos visto, desde el principio gozó de esos privilegios que Dios le había dado. Dios incluso le revistió de autoridad, le dio un alto rango dentro de su creación, pero no solamente él gozaba de ese privilegio de tener un alto rango, gozaba también de un privilegio intersantísimo. Muy interesante ese lo que él, vean el versículo 14. Vean el versículo que dice, tú querubín protector de las alas desplegadas, yo te puse allí. Y ahora agrega, dice, estaba en el santo monte de Dios, ¿no? Y él andaba en medio de las piedras de fuego. ¿Qué es eso del santo monte de Dios? Hay una teoría, ¿no? Y nos parece que tiene mucha justificación bíblica. Veamos en Ezequiel, bueno, veamos en Génesis. En Génesis Dios creó a Adán y Eva, ¿no? Y ahí también vemos en la palabra que creó a reyes y sacerdotes. Y los puso en un jardín, dice la palabra, ¿no? Y ese jardín era regalo. Era un regalo de Dios. Bueno, es un lugar donde nosotros nos gustaría estar ahora, ¿no? No como la tierra como la estamos viviendo nosotros hoy, ¿verdad? Pero dice que era un lugar maravilloso, con unos ríos que corrían, no como los torrentes que pasan por aquí o el Andarax que está seco completamente, ¿no? Pero lo lindo es que la presencia de Dios estaba. La presencia de Dios estaba, ahí se manifestaba. Hay lindas montañas, como dice la palabra, ¿no? Por eso decía el santo monte de Dios. El santo monte de Dios. Y aparentemente de manera periódica la presencia especial de Dios descendía en ese santo monte. Descendía para aparecerse ahí en el huerto y tener compañerismo y comunión con su siervo, con Adán, con su creación, con Adán, con Eva. Recuerda usted el texto de Génesis, el capítulo 3, versículo 8, ¿no? Como se nos dice que Adán y Eva escucharon la voz de Dios que paseaba por el huerto. Y esta es la teoría. Algunos entienden, y estoy de acuerdo, que en Edén estaba una montaña como el Sinaí, por ejemplo, donde estaba la presencia especial de Dios. Y como él descendía periódicamente a tener compañerismo y comunión con su siervo, ¿puedes saber qué? ¿Puedes saber qué? Pues según este texto, hermanos, según este texto, este querubín protector que menciona aquí la palabra con las alas desplegadas, no solamente tenía acceso al Edén, como un querubín protector, también tenía entrada libre a lo que sería ese monte de Sión, ese monte de Dios, ese monte santo. Dice, estaba en el monte santo de Dios, tenía acceso a la presencia especial de Dios. De modo que este ser creado, este ser angelical específicamente, este querubín protector puesto en el Edén, no solamente él era excepcional, no solamente era perfecto, lleno de hermosura y de sabiduría, sino que además tenía unos grandes privilegios, y uno de ellos se les dio en el rango de autoridad hablando, y por encima de eso se le daba acceso continuo al santo monte de Dios. Ahí donde estaba la presencia de Dios. Pero hay otra cosa que dice aquí el texto. Y aquí donde la historia toma un giro, la historia que estoy contando ahora, ¿no? Y es que este ser creado con esa perfección, este querubín protector, hoy en día es un ser caído. A pesar de su perfección, a pesar de su vestidura, del esplendor, a pesar de los privilegios, del gozo que él tenía y disfrutó, un día él decidió rebelarse en contra de Dios. El verso
15 dice, perfecto era en todos tus caminos. Este era perfecto en todo lo que hacía, en todo lo que pensaba, en todo lo que decía. Pero dice el texto, hasta el día en que se halló en ti iniquidad. Era perfecto en todos sus caminos, como ve en su palabra, pero un día se halló iniquidad. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a este ser? Este ser que era perfecto en hermosura, en sabiduría, que un día se rebela en contra de Dios. Un día se llena de iniquidad, dice la palabra. Veamos el versículo 17. Ahí el versículo nos dice, este ser se llenó de orgullo, se enalteció su corazón. ¿Por qué? A causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría. ¿Recuerda usted esos dos atributos? Tú eras el sello de la perfección. Pero ¿quién le dio ese sello? Dios lo hizo. Dios lo hizo así, Dios lo creó así. Lleno de hermosura, lleno de sabiduría. Y ahora como si no lo hubiese recibido de parte de Dios, utiliza la hermosura y sabiduría para Él endiosarse sobre los demás. O lo podemos decir de otra forma, se llenó de orgullo, se envaneció a causa de la hermosura y de la sabiduría que Dios le había dado. Y al decir esto, me hace pensar en el texto de Primera de Corintios, ¿se recuerdan ustedes? Capítulo 4, versículo 7, donde Pablo dice, ¿qué tienes que no hayas recibido si lo recibiste de parte de Dios? Amén. ¿Por qué te jacta? ¿Por qué te enalteces? Este querubín como si no hubiese recibido esos dones, como si eso fuese de Él, que si fuera su naturaleza de Él, ¿no? Como si Él no hubiese sido creado, si Dios no lo hubiese graciado de esa manera. Él utiliza los dones de Dios para beneficio propio y los usa para enaltecerse. Y así hay muchas personas que conocen la palabra y la usan para enaltecerse nada más, para que los demás tengan sus pies. Y usted puede decir, Manuel, pero una pregunta. El orgullo no se ve, te podrá decir, ¿verdad? No, claro, el orgullo es una actitud interna en el corazón de la persona. La persona, tú puedes ver después los rasgos que deja, las huellas que deja, ¿no? Y puede ver cómo se ve externamente ese orgullo en su corazón, porque el texto dice, se enalteció tu corazón, es decir, tu interior. Y eso se ve exteriormente. Pero la pregunta es, ¿cómo se manifiesta ese orgullo interno? ¿Cómo se manifiesta? Visiblemente me refiero. Hay dos claves para responder a esta pregunta. La primera clave está en el texto, ahí, ¿verdad? Y la segunda clave la tenemos ahí en el Nuevo Testamento. Digo el texto porque el texto es antiguo y la otra clave está en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la primera clave? La primera clave la tenemos en el versículo 2 que hemos leído, ¿no? Recuerden, la profecía va dirigida aquí al rey de Tiro, ¿no? Y en el versículo 2, así le dijo Dios al rey de Tiro. Rey de Tiro, oye esto, aunque cuando tu corazón se ha enaltecido, ¿no? Suena familiar este lenguaje, ¿verdad? Se enalteció tu corazón. Le dijo esto a Satanás, ¿no? Y has dicho, un Dios soy. Y estoy sentado en el trono de los dioses, en el corazón de los mares. Aunque tú dices eso, no eres más que un hombre, le dice Dios. De modo que hay un paralelismo entre la actitud del rey de Tiro y la actitud de ese querubín protector. Ambos se envanecieron, se llenaron de orgullo. Pero la pregunta es, ¿cómo se manifestó esto externamente? Bueno, ellos se creían dioses, ¿no? Dice el rey de Tiro, ¿no? Un dios soy, estoy sentado entre los dioses. ¿No sería descabellado pensar que esa fue la misma actitud que tuvo Satanás? Un dios yo soy. ¿Y qué significa eso?
¿Qué significa que se creyó un Dios? Creo que hay un texto que nos puede ayudar muchísimo y está en el libro de los Filipenses, ahí en el capítulo 2, cuando habla del verdadero Dios, que es Jesucristo. ¿Qué nos dice ahí? Dice, haya en usted esa actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue esa actitud? Que aunque Él era en forma de Dios, tomó forma de siervo. Amén. Ahí está el punto. ¿Pero qué significa hacerse Dios? Se entiende aquí por el texto, ¿no? Que la persona entiende que fue creada para que los demás le sirvan a Él. El texto nos enseña que verdaderamente a Satanás se le dio autoridad. Se le puso en el Edén como a un querubín protector. Se le puso allí para servir, como lo dice el libro de los Hebreos, ¿no? Que los ángeles han sido creados para servir a los herederos de la salvación. ¿Se acuerdan ustedes de ese texto? Este querubín protector, con todo su poder, con todo su esplendor, con toda su autoridad, fue creado para servir a Adán y servir a Eva, que fueron virreyes de la creación de Dios. Los ángeles nunca se dice en la palabra, tú no encontrarás que dice que han sido creados a la imagen de Dios. Sin embargo, sí, Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios. Dice la palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué significa eso? Creado a imagen y semejanza de Dios. Él agrega, y señoree, ejerza dominio sobre toda la creación. Eso es lo que nos dice el Señor. Interesante esto, ¿verdad? A pesar de su esplendidez que tenía este ser, de su autoridad, del gobierno, del dominio, ahí del mundo y del universo. Bueno, él tenía, o sea, él estaba ahí, pero no tenía el dominio. El dominio gobierno se lo dio a Adán y Eva. No me he confundido. O sea, me entiende lo que quiero decir. Este hombre, a pesar de este ser querubín, con ese esplendor, con toda esa sabiduría, con toda esa belleza, con toda esa autoridad, con todo lo que Dios le había dado, con todos los beneficios que tenía para ir a la presencia de Dios constantemente cuando quisiese, no se le había dado la autoridad de gobernar sobre la creación como se le dio a Adán y Eva. Y de ahí, como nosotros tenemos que aprender, y por eso mi insistencia constantemente a decirle, conocer la voluntad de Dios para cada uno. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Porque cuando tú estás en el propósito de Dios, tú sigues hacia adelante. Pero en el momento que te desvías, ya estás fuera de la voluntad de Dios. Y a veces nosotros nos encelamos por lo que hace uno, lo hace otro, porque uno lo quiere ser, cuando Dios no nos ha llamado a hacerlo. Y ahí es donde viene la caída. Ahí es donde viene el orgullo, ahí es donde viene que no podamos aceptar que Dios tenga una gracia especial para uno, como igual la tiene para nosotros, pero nosotros queremos lo que otros tienen, no lo que Dios nos ha dado. Qué triste, pero esa es la pura realidad. Y aunque incluso no es que se contradiga la palabra, porque dice bien la palabra de Dios que creó a los ángeles, nos creó un poco menor que los ángeles. Nos creó menor que los ángeles, pero nos ha dado, nos ha atribuido una tarea, nos concede un privilegio de hacer cosas. Sin embargo, Satanás quería tener control sobre todo. Y a veces nos sucede la misma cosa. Dios nos da una posición, un trabajo, un don para desarrollar y queremos tener el dominio completo de todo, cuando Dios es la cabeza de su iglesia. Dios es la cabeza de su iglesia. Nosotros estamos para servirle. El querubín estaba creado para servir. Él tenía que servir a la creación de Dios. Adán y a Eva tenía que servirle. Hermano, nosotros, Dios nos ha puesto para servir, no para ser servido. Dice en Judas capítulo 1, versículo 6, bueno, el único capítulo que tiene Judas, ¿verdad? Y a los ángeles
que no gobernaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo autoridad, bajo oscuridad, en prisiones eternas, para juicio del gran día. Ya hablaremos de ello también, porque hay personas que no creen en el infierno y dicen que eso es imposible. Sin embargo, tenemos bastante evidencia sobre ello, ¿no? Jesús, ¿qué hizo cuando resucitó? Lo primero que hizo es, ¿y a dónde fue? ¿A dónde fue Jesús después que resucitó? ¿A dónde? Al infierno. Para el infierno no existe, dice. Dicen algunos que el infierno no existe. Entonces no sé dónde fue Jesús. Descendió, así es. Mire qué fue lo que pasó. Ellos no estuvieron conformes ni contentos con el señorío que Dios les había dado. Dios les dio la autoridad, les dio poder, les dio esplendidez, les dio belleza. Pero su rol era ser querubines protector, proteger y servir a los virreyes de la creación de Dios. Pero él quería más. Él no quería servir, él quería ser servido. Por esa razón dice la Escritura, él se quiso hacer un Dios. Qué contraste tenemos en Cristo, ¿no? Que sí era Dios. Y a pesar de que era Dios, vino a este mundo para servirnos. Amén. Para servirnos, no para ser servido. A punto de que Él da su vida completamente por nosotros. Amén. Puede usted ver aquí la antítesis, ¿verdad? Satanás, que no es Dios y quiere hacerse un Dios. Es decir, quiere que los demás le sirvan. Y Jesús, que sí era Dios, vino para servir. Amén. Gloria a Dios. Al ver a Adán y Eva que andaba desnudo, que sabían menos que él, ¿no? Hablando de Satanás, ¿no? A ver esa superioridad, porque eran mayores que los hombres, dice la palabra, ¿no? Ellos eran menos poderosos, tenían menos poder. Este hombre empieza a sentir dolor en su corazón, envidia, arrogancia, porque dice, yo soy más sabio, yo soy más entendido, yo soy más hermoso. Yo no puedo aceptar que al ser humano le den más autoridad que a mí. Así que yo voy a arreglar este problema, dice el texto, ¿no? Corrompió su sabiduría. No se le aparece eso. Ustedes lo pueden ver en Génesis capítulo 3, cuando dice que la serpiente era astuta, ¿no? Con esa sabiduría que le fue dada. Eso lo corrompe. Y hace que, por esa envidia, por ese celo, que hace que le haga caer en engaño a Adán y a Eva, ¿no? O sea, el demonio, Satanás, tenía una sabiduría mayor que Adán y Eva. Pero tú no te preocupes, a veces hay personas que saben mucho más que tú, pero tú mantente donde Dios te ha puesto. Tú haz lo que Dios te ha revelado. Y es a Él al que tenemos nosotros que obedecer. Es a Él que tenemos que rendirle cuenta el día de mañana. No te preocupes, a veces por lo que con ello tú no consigues fama, con ello tú no consigues mucho que te aprueben lo que tú puedas decir. Pero si tú estás en la voluntad de Dios, aunque sea en la cruz solo, ahí, crucificado, si eso es haciendo la voluntad de Dios, es lo más glorioso y maravilloso que uno puede hacer. Cuando uno cae en el error, ¿no?, de querer popularidad o de no aceptar la condición, ¿no?, y lo podemos ver en ciertos lugares, ¿no?, como cuando uno quiere una iglesia, pero que una iglesia que tenga 10,000 miembros, no puede aceptar una iglesia que tenga simplemente 10 miembros. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, no importa, porque lo importante es hacer la voluntad de Dios. Y cuando tú estás en la voluntad de Dios, tú estás cumpliendo. Y como te digo, a veces pensamos que nosotros tenemos que hacerlo todo y que nosotros tenemos que quitar la pobreza del mundo, que tenemos que hacer. Pero Jesús vino a cumplir el propósito de Dios en su vida, el propósito de su Padre, y era de entregar su vida en la cruz. Eso no quita que de camino, por supuesto, ayudaba al pobre, hacía ver a los ciegos,
como nosotros hoy en día también tenemos que hacerlo. Somos enviados a ello. Pero no enseñorearnos de la creación de Dios. No usurpar el lugar de Dios. No a decir, yo soy igual que Dios. Dice versículo 17, se enalteció su corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y ahora dice, te arrojé en tierra. Y dice más arriba, yo te eché del santo monte de Dios. En otras palabras, Dios maldijo a este ser, a este querubín protector, que no estuvo contento con lo que el señorío que Dios le había dado, lo que Dios le había otorgado a él, ¿no? Dios lo saca del santo monte de Dios, le cierra el acceso para que no pueda entrar más. Y no solamente eso, dice, te arrojé a tierra. Ahí no dice, yo te mandé a tierra, te arrojé a tierra. ¿No es eso lo que dice? ¿Sí, no? Le dice, yo te arrojé en tierra. Y ahí en el mismo lenguaje de Génesis 3, ¿no? Cuando se le dice a la serpiente, va a comer polvo. ¿Y sabe usted qué significa ese lenguaje? Yo no sé si usted ha visto, hay películas que han pasado, ¿no? Si usted recuerda el Caballo de Troya, usted me ha visto la película El Caballo de Troya, cuando Aquiles derrota a su enemigo, ¿no? Esto lo amarra de su coraza y lo arrastra por el polvo, ¿no? Así le dice Dios a Satanás, por cuanto quisiste exaltarte y hacerte un Dios, por cuanto tú no estuviste dispuesto a servir, sino que tú querías ser servido, ¿no? Ser el objeto de adoración. Por cuanto tú te has enaltecido, yo te voy a humillar hasta el polvo. Hermano, el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Y eso es una enseñanza que la tenemos desde el principio de la historia de la humanidad. Y esa es la historia de la caída de Satanás. Y puedo repetir incluso las cualidades que tenía para refrescar un poco. Habíamos dicho que Satanás es un ser creado, que no era eterno. Es un ser angelical, dice, y específicamente un querubín. Además de un querubín se le dio una función protectora y lo pusieron en el Edén. ¿Quién lo puso ahí? Dios. Y lo puso con esa finalidad, ¿no?, de ser excepcional. Él era excepcional, lleno de hermosura, lleno de sabiduría, perfecto, dice la palabra. Era un ser con muchos privilegios. Tenía acceso directo al monte de Dios. Se le dio la autoridad a un señorío original, pero lamentablemente no se conformó con el señorío que Dios le dio. Se rebeló contra el diseño, el plan de Dios. Porque los mismos dones que Dios le había dado, su hermosura y sabiduría, eso mismo es lo que usó para envanecerse. Y quería ser el objeto de adoración y de servicio. Quiso hacerse un Dios. Y el resultado es que Dios lo echó fuera del monte, lo maldijo. Dios, según la palabra, lo humilló hasta el polvo. ¿Y cuál es la enseñanza para nosotros? Mira, hermano, estoy totalmente convencido de que Dios nos reveló esta historia simplemente, no solamente para satisfacer nuestra curiosidad. Dice Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para preparar al hombre de Dios para toda buena obra. Amén. Incluyendo este texto, ¿no? La pregunta es, ¿qué enseñanza tiene este texto para nosotros hoy en día? Yo veo una enseñanza clara, ¿no? La enseñanza está ilustrada en este texto, donde declara en el versículo 17 al 19,
Ahí está declarada. El versículo 16 uno dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría, y a causa de tu esplendor yo te arrojé por la tierra. Y oigan esto, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. ¿A quién estaba hablando aquí Ezequiel? Al rey de Tiro. Y en medio de este panorama que nos podemos ver, panorama de la profecía me hablo, ¿verdad? Dios le dice al rey de Tiro, ven a ver al rey de Tiro, le dice Dios a Ezequiel. Déjame enseñarte, rey de Tiro. Déjame enseñarte lo que pasó. Lo que le pasó a este ser, a este querubín. Y ahí la enseñanza para el rey de Tiro y para nosotros hoy en día. Déjame enseñarte que a pesar de que tenía toda esa sabiduría, a pesar de que tenía todas esas bendiciones de parte de Dios, cayó. Y eso para nosotros es una gran enseñanza. El texto dice claramente que Él nos puso entre reyes de la tierra para poner un ejemplo, ¿no? Y lo podemos ver también en el versículo 18 al final del versículo 18, si lo leemos, dice, te he reducido a ceniza sobre la tierra, te he humillado a los ojos de todos los que miran. Como usted puede ver, esta historia ha sido escrita para darnos un ejemplo de lo que sucede a aquellos que no están conformes con la posición que Dios les ha dado. Están llenos de orgullo, llenos de arrogancia y vanagloria. Quieren enaltecerse por encima de los demás y creen que los demás existen para servirle a ellos. ¿Saben qué? Tal vez tú y yo nunca hemos dicho un Dios soy, tal vez nunca lo hayamos dicho, tal vez nunca lo hemos realmente pronunciado con nuestra boca, pero es muy probable que diariamente nosotros mostremos esta actitud cuando nosotros pensamos que nuestros dones, nuestros talentos nos hace dignos de que otros nos sirvan a nosotros en vez de nosotros servirle a esas personas. Y ahí viene la ilustración aplicada en el rey de Tiro, ¿no? Si leemos los capítulos 26 hasta el 28 de Ezequiel, nos daremos cuenta de la grandeza que tenía esta ciudad de Tiro. Era una ciudad marítima, como la nuestra aquí en Almería, y tenía muchos clientes. Todas las naciones poderosas venían, según Ezequiel 27, ¿no? Todas esas naciones eran clientes de esa ciudad, ¿no? Y como el rey de Tiro le dice, yo soy más sabio que Daniel, ¿no? Él pensaba que era más sabio, lleno de sabiduría, y no hay duda que Dios le había dado conocimiento, sabiduría, y le había posicionado también, ¿verdad? Que nosotros no caigamos en esa trampa, que nosotros no caigamos en la trampa que pensar que somos mejores que nadie, que nosotros entendamos cuál es la voluntad, cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, desarrollemos ese propósito. Nosotros estamos para bendecir y para servir. Y si la iglesia del Señor lo entiende, lo comprende, lo pone en práctica, el Señor no nos lleva a confusión. El Señor no nos confronta en el sentido, si nosotros somos cuerpo y nuestro cuerpo está diseñado con tal perfección, y hablando del cuerpo físico, en el cuerpo espiritual aún mayor porque nos une el Espíritu. Y donde Dios ha puesto a cada uno de nosotros es para que nosotros les sirvamos. Y la evidencia que estamos sumisos a nuestro Dios es en el respeto y en el amor y en la unidad, que es donde Dios trabaja y donde Dios se gloría, y es la evidencia para que otros también puedan conocer a Dios. Cuando ellos ven el amor en nosotros es cuando van a querer aceptar venir a los pies de Cristo. Cuando nosotros nos rebelamos, cuando nosotros nos peleamos, cuando nosotros nos discutimos, no es de bendición, más bien de maldición. Hermano, no nos jactemos de lo que Dios nos ha dado, sino
seamos agradecidos por lo que Dios nos ha dado. Que no nos vanagloriemos, no nos envanezcamos. Que los dones que Dios nos ha dado los pongamos en práctica para la gloria de Dios. Para ellos fueron dados, para que glorifiquemos a nuestro Dios. Que todo nuestro ser, todo nuestro dinero, nuestros dones, todo lo que Dios nos ha dado es para que nosotros podamos servir a otros, no para que nosotros nos creamos un Dios. Y si tú pones esto en práctica, tú verás como tú vas a ser usado por Dios. Recuerden siempre lo que le pasó a Satanás. Así que concluyo con esta palabra y espero que queden grabadas no solamente en el conocimiento, en la mente, sino en el corazón, muy profundamente. Amada iglesia Armonía, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y usted dirá, ¿cuál es la actitud? El cual aún existía en forma de Dios. Él, verdaderamente él sí era Dios, no se consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, dice la palabra, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo para servirnos, y fue obediente hasta la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Si nosotros estamos en el propósito de Dios, si cumplimos el propósito de Dios, Él nos va a hacer exaltar. Que nosotros realmente entendamos, comprendamos. Que sea para nosotros una paradoja, ¿no? Esa actitud de Jesús, pero es la verdad. Hermano, con la muerte de Jesús en la cruz, Jesús nos enseñó cómo debemos nosotros vivir, y vivir de esa manera. Que usemos todo lo que Dios nos ha dado para servir a otros como buenos y fieles administradores de Dios. Toda la gloria sea para nuestro Señor. Y que Él nos ayude a cautivar la humildad, la mansedumbre. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar, Padre, para que nos dé sabiduría y que entendamos lo que Él tiene para nosotros y cumplamos con su propósito. Padre, una vez más te damos gracias, mi Dios. Una vez más comprobamos, Señor, que tu palabra, las escrituras, son inspiradas por ti. Y que todo lo que dice tu palabra, mi Dios, no está ahí únicamente para satisfacer nuestra curiosidad, sino que está ahí escrito para prepararnos para toda buena obra. Gloria a Dios. Oh Señor, es nuestra oración esta mañana, que lo que hemos visto, lo que hemos oído aquí en tu palabra hoy, lo que hemos aprendido, tú lo utilices, tú lo grabes en nuestra mente y en nuestros corazones para ayudarnos a cautivar esta humanidad para que vengan a tus pies, mi Dios. Padre, autorizar todos los dones que tú nos has dado, no para que otros nos sirvan, sino para que podamos servir a los demás. Padre, ayúdanos a no enaltecernos. Ayúdanos a ser manso y humilde como fue tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Guárdanos, Señor. Él se hizo siervo y vino aquí y sirvió. Que nosotros entendamos, comprendamos y apliquemos eso a nuestra vida. Oh Señor, ayúdanos a salir de aquí pareciendo más a nuestro Señor Jesús que lo que éramos a la entrada aquí, Señor. Que nuestra actitud, nuestro corazón haya grabado lo que tú nos has dicho en esta mañana. Reconocemos, Señor, que sin tu ayuda no podemos. Es una realidad. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. En tus manos estamos, mi Dios. En tus manos nos entregamos para que se haga tu voluntad. Gracias, Padre, por esta linda mañana.
Gracias, Padre, por este servicio. Gracias por cada corazón que lata aquí en esta mañana, mi Dios. Gracias por cada vida. Seguimos intercediendo, mi Dios, por aquellos hermanos que tienen dificultades para congregarse, aquellos que están enfermos, mi Dios, aquellos que te necesitan, también aquellos que están errados, Señor, confusos, para que tú le traigas luz a su mente y tú le des ese entendimiento, Señor, esa revelación, esa verdad que le pueda hacer libre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.